Hello? Oh, okay. Well, we're at the last panel of the day, and we're an hour and a half behind, so I hope everyone will forgive me if I'm a little bit strict on the time. My name is Gudanai Laboucan. I'm from Foreign Affairs, and this panel is on local law enforcement, attorneys, municipalities, and commissions that perform auditing or public scrutiny related to the environment. Our first speaker will be Mr. Paul Morse. El señor Paul Morse es un auditor principal bajo la Oficina de Comisionado para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable, Oficina del Auditor General de Canadá y del Instituto del Medio Ambiente para Canadá. Él ha estado como auditor principal y ha participado en varias auditorías en la parte del sector público-privado. Especialmente, él funge como auditor principal en la Secretaría Legal y en la parte del medio ambiente, en asuntos extranjeros, migración, entre otros. Y bueno, yo creo que le voy a pedir entonces que empiece, señor Paul Morse. Buenas tardes. A nombre del nuevo comisionado del Ambiente de Desarrollo Sustentable de Canadá, el señor Todd Bond, me gustaría dar las gracias a CSE por haberme invitado el día de hoy para participar en este evento tan importante. Y bueno, pues normalmente yo no soy un abogado, yo más bien estoy en la parte administrativa, auditoría, contabilidad. Voy a tratar de explicar cómo nuestra oficina puede complementar el trabajo del legislador y de las ramas judiciales de jurisprudencia. Voy a explicar entonces dos de nuestras funciones principales. Primero voy a hablar del proceso de solicitud, petición, a nombre del Procurador General y cómo llevamos a cabo las auditorías, que es el trabajo principal que se lleva a cabo allí. Así es de que primero la oficina del comisionado ayuda al procurador general. Nosotros tenemos nuestra propia ley. Bueno, pues aquí, vamos a ver acá. Vamos a esperar a que baje la pantalla para poder mostrar la presentación. Tenemos nuestra propia ley, la del auditor general. Trabajamos directamente allí como institución de auditoría suprema. Nosotros auditamos la parte del gobierno federal, también la parte judicial. Ya lo estuvimos escuchando ayer. En Canadá, la jurisprudencia federal y provincial, todas estas autoridades, bueno, se enfocan directamente en una agencia para el ambiente y en muchos casos tienen que trabajar en forma conjunta, de tal forma que es un poco difícil para nosotros. Bueno, pues a lo mejor tenemos que auditar la parte federal, no tanto la provincial. De tal forma que nosotros somos una oficina de auditoría, es lo que hacemos, auditamos. Aun cuando tenemos nuestra propia ley y reglamento, es muy similar a otras instituciones en el mundo. Así es de que después voy a hablar de esto. Reportamos directamente al Parlamento. Así es de que nuestros reportes llegan a la Casa de Comunes en Canadá. No reportamos directamente al gobierno, ¿verdad? Esto es una distinción importante. ¿Por qué? Porque si todo sabe sobre auditoría, los auditores deben ser independientes. Somos una oficina independiente. Nuestro reporte va directamente al Parlamento. Podemos comentar sobre gestión administrativa en el gobierno y también se supone que debemos comentar en todos estos aspectos aspectos ambientales y desarrollo y cualquier cosa que a nosotros nos interese o que pensamos que pueda ser importante para el Parlamento. Sobre eso vamos a incluir nuestro informe. En cuanto a la auditoría de desempeño, bueno, pues creo que voy a hablar un poco sobre el trabajo internacional mejor, porque algunos de ustedes estarán interesados en leer sobre este tema. Porque nosotros pertenecemos a una organización internacional, una institución internacional, y trabajamos en la parte de auditoría ambiental. Hemos estado trabajando unos 15 años en ese ramo. Y bueno, en 9 años estuvimos compartiendo grupo de trabajo. En 2007 tuvimos un reporte que se llama Evolución
en auditorías ambientales. Básicamente demuestra cuáles son las instituciones en el mundo, como desarrollo en los países desarrollados y en vías de desarrollo, tienen una serie de mandatos distintos y bueno, pues a lo mejor son distintos en Francia o en algunos lugares la estructura legal cambia o tienen un poder o autoridad de investigación que nosotros no tenemos, pero básicamente todos administran la parte de auditoría ambiental en forma similar y tiene buen efecto o buenos resultados. Esto está recabando toda esa información de lo que ocurre desde el punto de vista de auditorías en Perú, en alguna cuenca, administración de auditorías en los países occidentales, en varias partes. Así es de que a lo mejor ustedes pueden entrar aquí a la red y buscar toda esta información. Esto es gratuito. Con mucho gusto pueden hacerlo. Quiero hablar un poco ahora sobre lo que son la autoridad del poder que tenemos nosotros. Y esto es importante, porque nuestra autoridad principal es tener acceso a los documentos y a entrevistar al personal que trabaja en el gobierno federal en cualquier departamento. Y con excepción de lo que son los documentos de gabinete a nivel de ministerial, ahí tenemos que solicitar directamente o hacer una solicitud. No se nos niega, algunas veces sí, pero esta es una excepción nada más de lo que podemos hacer. Y además nosotros podemos solicitar a los departamentos que nos den cualquier documento, podemos entrevistar a cualquier persona personal y también ellos, esto es parte de la ley, que nos deben proporcionar toda la información que se solicite. Por lo tanto, es muy importante para el trabajo ambiental, como voy a explicar después. Esta es parte del trabajo que hacemos. ¿Por qué? Porque el Parlamento, bueno, ha puesto esta comisión dentro de, digamos, este mandato, porque nos da la autoridad de poder hacer todo esto y podemos entrar a detalle en todo lo que está ocurriendo y buscando todos los detalles. Además, podemos reportar la parte de finanzas del gobierno, podemos reportar cualquier falta de un proceso legal en cuanto a economía, eficiencia, medidas de efectividad, efectos ambientales en el contexto de desarrollo sustentable. Pero no podemos comentar sobre la política del gobierno. No criticamos la política del gobierno. Podemos hablar de la aplicación de políticas, sí, pero no podemos decir esta es una política errónea o esto no puede aplicarse. No depende de nosotros criticar estas políticas que ya han sido aprobadas y creadas por el gobierno o que han sido aprobadas para que formen parte de la ley. Y también no podemos entrar en esta parte. Lo que hacemos es utilizar la persuasión y bueno, tenemos la parte de autoridad legislativa. Los comités parlamentarios pueden pedir a un representante que se presente ante un tribunal para poder dar información y recomendaciones. Nuestra credibilidad ante el público está basado en los estándares tan altos que tenemos. Somos independientes al mismo tiempo y nuestra credibilidad con el público y con el Parlamento es uno de nuestros activos más importantes. Es lo que hace que la gente realmente escuche lo que tenemos que decir. No me di cuenta de que se me había cortado mi tiempo a la mitad, pero bueno, yo iba bien de acuerdo a mi tiempo, pero no importa. Así que vamos a saltarnos la que sigue, excepto que vamos a hablar del estudio que estamos llevando actualmente. Además de hacer auditoría, hacemos estudios. Estamos haciendo un estudio ahora sobre los métodos de integrar desarrollo sustentable, pensando en la formación de política del gobierno. Hemos encontrado que no se hace muy bien. La razón es que los gerentes del gobierno no saben cómo hacerlo, no tienen medidas, no saben qué significa, cómo medir los efectos ambientales, no tienen todo esto como GNP o ninguna otra medida. Cuando empezamos a comparar los números con todo lo que había alrededor, no había forma de poderlo comparar. Entonces estamos tratando de encontrar un mecanismo que nos permita hacerlo. Y es más, nos hacen sugerencia para poder hacerlo bien, integrar toda esta forma de razonamiento dentro de la parte de política. Vamos a hablar del proceso de petición. Este es un proceso donde cualquier canadiense, grupo de canadiense, puede hacer una solicitud al ministerio y
Puede pedirles hacer cualquier pregunta relacionada con el ambiente en el contexto del desarrollo sustentable. Generalmente son grupos de 50-50, más o menos, o de clubes, club de CSD o cualquier otro de justicia igual. Proporcionamos un informe anual sobre estas peticiones, sobre el número, el tema tratado y cómo se le respondió por parte del ministro, porque el ministro es el que tiene que responder directamente. Así es de que desde 2003 hemos seleccionado algunos problemas de estas solicitudes para llevar a cabo una auditoría. Por eso hemos mejorado este proceso. Hemos ayudado a que los departamentos respondan en forma más rigurosa, porque a lo mejor saben que va a haber una auditoría de acuerdo a esa solicitud. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Una solicitud que nosotros dimos seguimiento como auditoría fue que la gente estaba diciendo que había 75 millones de dólares para un accidente nuclear, y la solicitud al ministerio decía que porque era tan baja esta cantidad, finalmente lo que se hizo fue que después de algunos años cambió a 600 millones de dólares, así de sencillo. Empezamos con una solicitud, recibieron una respuesta, les prometieron revisar todo y aumentaron ese presupuesto, esa partida. Así es de que esta es una forma de resolución de disputa. Porque muchas veces la gente se ve afectada por todas estas cosas que les ocurren, así que lo que hacen es que hacen una solicitud, o alguien se enferma o muere porque algún contaminante o algo que ocurre como un accidente ambiental, y algunas veces es muy emotivo. Tenemos que sacar esa parte emotiva, ayudarles a que hagan bien su pregunta, su solicitud, ayudarles para que los departamentos entiendan la pregunta, la solicitud y que tengan la respuesta adecuada. Y con frecuencia la gente lo único que quiere es una respuesta directa, ¿qué fue lo que pasó? Y ya. Y con mucha frecuencia pues les satisface la respuesta. A veces, bueno, el departamento sabe que no puede hacer nada, que simplemente va a ponerlo en un registro público y la gente puede ir y puede referirse a este. Tenemos una nueva guía para solicitudes este año y tengo más ejemplos acá. Me voy a saltar un poco esto. A ver aquí. Este es un ejemplo muy bueno de una solicitud que alguien hizo sobre todo lo que son sitios de donde se vierten productos militares. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa estaba tirando todo en el océano, en el Pacífico, en el Atlántico. Y en el 2002 hubo una solicitud que pidió que se revisara todo esto, y el Departamento de Defensa empezó a identificar, no sabían dónde estaban, tenían que ir y revisar todos estos registros antiguos, determinar dónde se había tirado todo este material. Finalmente hubo un plan. Y ahora ya están tratando de determinar cómo hacer la limpieza, y entonces, bueno, después haremos un reporte al respecto. Otra cosa que hacemos también, deme unos par de minutos y ya. Es que esto es muy importante. El trabajo principal, hacemos una auditoría de desempeño y tiene que ver con la legislación, o tiene que cumplir con lo que son mandatos ejecutivos, directivos, o con los principios de gestión. Tenemos que hacer un reporte sobre las cosas que realmente, donde no hay un cumplimiento, falta de cumplimiento. Y aquí el valor es que el análisis que hacemos, la recomendación para mejora, generalmente lo que hacemos es que testificar ante el comité parlamentario con todos los informes, y ellos también con mucha frecuencia hacen una recomendación de acuerdo al testimonio que escucharon. Hay algunos ejemplos de esto, pero pues si están interesados, con mucho gusto. Bueno, ya se me acabó el tiempo, con mucho gusto quiero mostrar algo más, nada más. No tiene que ver con nada de lo... Esto es distinto, muy distinto a lo que habíamos visto. Aquí, bueno, mi hijo salió en el periódico porque estaba llorando cuando estuvo el partido, y bueno, ganaron aquí el campeonato, pero bueno, entonces creo que lo perdieron en ese momento, entonces estaba muy decepcionado y salió llorando en el periódico. Es todo. La CCA va a poner todas estas presentaciones en el portal electrónico. Después, si están interesados, entonces, por favor, búsquenlo.
Ahora quisiera presentar a la honorable Susan Bureau. Es juez y está en Susan Bureau de la EPA de Estados Unidos, del Consejo de Apelaciones. Es de la Comisión de Apelaciones de la Agencia de Protección Ambiental al Medio Ambiente de Estados Unidos. El juez Bureau lleva a cabo audiencias bajo la ley o la ley de apelaciones civiles, estatutos. Ella expide órdenes de cumplimiento y suspensión de permisos y registros de pesticidas, y también supervisa a un personal de abogados y asistentes legales. Y con eso le paso el micrófono a la juez Bureau. En mi aplicación en el gobierno federal de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a nivel federal, hay 50 estados y cada uno tiene su agencia de aplicación de la ley para el ambiente. Traté de encontrar una analogía similar entre estado y federal que se pueda traducir a los 3 países y a los 3 idiomas, y lo mejor que pude tener, y por favor aguanten, es una relación entre Hillary Clinton y su famoso, notorio esposo Bill Clinton. Entonces, creo que hay una relación. Como Bill y Hillary, el gobierno federal y estatal tienen una meta común y tienen que trabajar juntos, y se ven afectados por lo que hace cada uno, por sus reputaciones. Pero también hay un elemento de falta de confianza y sospecha de la Agencia de Protección Ambiental de qué es lo que están haciendo los estados cuando están fuera de vista. Y los estados sienten que los están controlando y no pueden hacer lo que se siente a gusto en este momento. Entonces, el Estatuto de Protección Ambiental permite aplicación de la ley a los estados, delegan autoridad, y los estados pueden establecer sus propios reglamentos que son tan estrictos como los del gobierno federal. Pueden hacer inspecciones de cumplimiento, pueden tomar acciones de aplicación de la ley, pero la EPA tiene el derecho de overfile, y significa que si la acción de los estados, si el estado no toma ninguna acción o toma una acción que el gobierno federal piensa que no es suficiente, entonces el gobierno federal puede entrar y puede registrar su propia acción. Muchas veces el gobierno federal considera las acciones del Estado no son suficientes, ya sea porque es una situación política o no fue un enfoque del Estado. Tal vez no haya una demanda ciudadana o el Estado no quiere crear un estado de industria favorable. Muchas veces un Estado quiere tomar el problema o puede cubrir a una industria muy grande y el Estado no se siente cómodo haciéndolo. O tal vez ven esta situación diferente a la EPA, tal vez no la ven como una infracción y la EPA sí lo ve. Aunque el Estado no tome acción y la EPA sí, el Estado tiene un rol muy importante en la acción que tome la EPA, porque seguido la investigación del Estado es la base para la acción. Hay inspecciones y hay reportes, y muchas veces los estados tienen pruebas con documentos apoyando la infracción, toman información del infractor, recopilan información de ciudadanos y eso se lo pasan a la EPA. El personal del Estado muchas veces atestiguan en nuestras audiencias y proporcionan no solamente pruebas de responsabilidad civil, aunque ocurrió una infracción, y dan una prueba de daño, qué pasó en esta comunidad, cuál es el riesgo del daño, conocen la ubicación, dónde está ubicada la instalación, si hay casas cercanas, escuelas, y eso es escrito para determinar el riesgo. Y muchas veces responden a defensas. Por ejemplo, si los están culpando de manera injusta, o dicen estamos inspeccionando a todos o estamos investigando a todos en esta comunidad. Al mismo tiempo, el involucramiento del Estado puede afectar
la aplicación de la ley de la EPA. Los estados muchas veces crean situaciones erróneas. Tuve un caso donde era una granja en Puerto Rico y el inspector estatal inspeccionaba con frecuencia y siempre le decían al dueño de la granja que estaba perfectamente bien, que eran un modelo de aplicación de la ley con respecto a protección de los empleados. Entonces invitaron a los inspectores de la EPA que vinieran y vieran esta instalación modelo. Llegan los inspectores de la EPA, ven una infracción tras otra. Entonces se voltean y le imponen una infracción. Y luego la granja dice, los inspectores locales dicen que somos modelos de aplicación de la ley. Y el gobierno federal viene y quiere cientos de miles de dólares de nosotros por infracciones. Entonces, el Estado puede crear una expectativa falsa. Yo tuve este otro caso de residuos peligrosos en donde enviaron una carta y decían, nosotros interpretamos lo que tú estás haciendo de manera legal bajo el RCRA. No pensamos que sea recuperación o reciclado lo que fuera ilegal. Pensamos que está bien, pero la EPA tiene su propia interpretación de los reglamentos y dice, no, nosotros lo interpretamos de manera diferente. Entonces las compañías sienten que los están tratando injustamente, que le están tratando con las autoridades de aplicación de la ley y luego llega el gobierno federal y los trata de diferente manera. También hay casos donde el Estado toma acción por una infracción y pueden imponer una sanción muy pequeña, $1,000 por infracción, y llega la EPA y dice no, creemos que es una infracción mucho más grave, queremos $10,000 o $100,000. Y la compañía podría llegar a un acuerdo con el Estado, pagar los $1,000, nunca dándose cuenta cuál era el riesgo, que el gobierno federal podría buscar otra sanción. Entonces sienten que están siendo tratados de manera injusta. Para el Estado, muchas veces la presidencia federal puede ser de beneficio si el caso es políticamente sensible, si es muy grande o si hay infracciones múltiples y la EPA se les pasa a alguien más. Y también la amenaza de traer a la EPA. La EPA siempre lo vemos como el gorila de 1,000 libras, el monstruo detrás de la puerta. Si no cooperas con nosotros, dice el infractor, voy a traerte a mi hermano mayor para que realmente te dé una paliza. Entonces puede ser útil. La parte mala para el Estado, como les dije al principio, muchas veces piensan que están perdiendo control, que no pueden controlar lo que está pasando en su área. ¿Cuál es la respuesta en estas circunstancias? Yo pienso como la situación del matrimonio de Bill y Hillary, que tiene que continuar a pesar de que no se sienten cómodos uno con otro. Y es buena comunicación. El inspector a nivel estatal y federal, las autoridades de aplicación de la ley a nivel estatal y federal tienen que comunicarse cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas de valor. Pienso que ese respeto mutuo tienen que darse una esfera de control sobre ciertas áreas y respetarlo. Creo que tienen que crear una apariencia pública de uniformidad. Creo que es muy injusto para la gente en la comunidad regulada que demuestren que tienen diferentes puntos de vista. Tienen que cooperar, por lo menos de manera externa, como Bill y Hillary. Tal vez se puedan estar dando de puñaladas en la espalda cuando se van a la casa, pero ante el público tienen que tener una sola voz y tener las mismas prioridades. Entonces, esa es mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. 3 minutos menos del tiempo que se le había dado. El siguiente presentador es Diana Ponce Nava. Ella es una procuradora ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal de la Universidad Nacional de México. Obtuvo su maestría en Derecho Ambiental de la Escuela de Londres de Estudios en Derecho. Le damos la palabra a la maestra Diana Ponce Nava. She says, good afternoon. También agradezco a la Comisión Ambiental de América del Norte por organizar este seminario, por considerar a las autoridades locales. Creo que en México es un esfuerzo reciente la noción de trabajar en mayor coordinación las autoridades federales y las autoridades locales, particularmente en el tema del cumplimiento de la ley. Es algo que estamos aprendiendo a hacer
y quiero platicar un par de casos de la vida real en donde podemos ver cómo en la Ciudad de México, que además es la capital de... Si ponemos la siguiente lámina, por favor, Ok. Bueno, la Ciudad de México es la capital de la República Mexicana y durante mucho tiempo, prácticamente desde que México fue independiente hasta el año de 1998, fue un departamento del gobierno federal. Era como una oficina más del gobierno federal. Fue hasta 1998 que adquirió una naturaleza jurídica autónoma, ni siquiera es todavía una entidad federativa, y digo todavía porque en las discusiones teóricas se espera que el Distrito Federal adquiera esta característica de entidad federativa. Para todos los demás efectos legales, administrativos, financieros, opera como una entidad federativa. Y en esta naturaleza jurídica reciente, el cumplimiento de la ley ambiental es de las cosas más nuevas que tenemos. Junto con los derechos humanos, la institución que aplica o que vigila la aplicación o el cumplimiento de los derechos humanos tiene 15 años de existir. La institución que se ocupa del acceso a la información pública fue creada en el año 2002 y la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal fue creada apenas en 2001 y empezó a funcionar en 2002. Las funciones de esta Procuraduría es atender denuncias ciudadanas por violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de la ley. Tiene una naturaleza jurídica de ombudsman. Si vamos a la anterior, por favor, y pasamos todas hasta que dice 2008. Esta posibilidad de presentar denuncias también es algo que la población de la Ciudad de México está aprendiendo a hacer. Vemos una concentración de puntos que son los sitios en donde la gente denuncia en el centro de la ciudad. Está relacionado con el nivel socioeconómico e instrucción de los habitantes de la ciudad. La gente con mayor instrucción conoce sus derechos y los ejerce, a diferencia de la población rural del Distrito Federal, que es en el sur de la ciudad, donde la gente conoce menos o por lo menos recurre menos a la Procuraduría Ambiental y del Distrito Federal. La Procuraduría tiene naturaleza jurídica de ombudsman, se emiten recomendaciones y para hacer eso tiene unas facultades de investigación muy interesantes. Pocas entidades administrativas en el país tienen esta atribución de investigar y lo hacemos investigando las afectaciones a los espacios públicos, a estos bienes ambientales de carácter difuso desde el espacio público. Afortunadamente, la tecnología moderna nos permite hacerlo sin afectar la esfera jurídica de los particulares. Con un cenómetro parados en la calle podemos medir el ruido, con una imagen satelital desde el espacio ultraterrestre podemos saber si se está invadiendo una barranca o no. Y les quiero platicar dos asuntos muy concretos en donde vemos la gran confusión que tenemos en el cumplimiento de estos derechos ambientales y urbanos de los habitantes de la Ciudad de México. Quiero hablar de dos gasolinerías y cómo cuando llegaron al sistema judicial tuvieron respuestas completamente distintas, porque el sistema judicial sigue uno viendo cualquier acto de autoridad, lo que revisa es si lo aplicó la autoridad competente, si fue federal, estatal o municipal, y la segunda, ya nos decían, es si la acción, el acto de autoridad fue legal, es decir, si una ley decía que se podía o no hacer. Y en ese sentido,
revisa estrictamente la afectación de la esfera jurídica de los particulares. El concepto de los bienes colectivos, los derechos difusos, está completamente ajeno al sistema judicial. En este caso, si vamos a la siguiente lámina, en el primer caso tenemos una gasolinería que fue denunciada por los vecinos cuando ya estaba completamente construida. La que sigue, por favor, la siguiente lámina. Estaba completamente construida, tenía todos los permisos, licencias y autorizaciones. Cuando hicimos la investigación, encontramos, si vamos a la siguiente lámina, por favor, que estaba construida a 15 metros de un pozo de agua. Y cuando hicimos una investigación, la que sigue, por favor, en algún momento fue clausurada por una autoridad local. La que sigue, por favor. Cuando hicimos una investigación, encontramos todos los documentos oficiales de este establecimiento privado, la investigación la hicimos recurriendo a las autoridades públicas que tienen la obligación de entregarnos la información. Entonces había permisos, declaraciones de impuestos y todos los documentos como si la gasolinería hubiera existido desde 1978. Y una imagen satelital de 1978 nos mostraba que no había nada. En 1986 no existía nada, en el año 2001 no existía nada, en el año 2000 tampoco existía nada, y en el 2007 la gasolinería estaba completamente construida con documentos todos falsos. Incluso su registro federal de causantes, sus pagos de impuestos, su pago de teléfono, todo eran documentos falsificados. Cuando empezó a haber esta investigación, que para esta Procuraduría duró 4 años, encontramos, si vamos a la siguiente lámina, que cada vez que los promoventes recurrieron al sistema judicial, obtuvieron la protección del sistema judicial. En todos los casos les dieron amparos sobre la idea de la defensa de sus derechos individuales, sin nunca considerar ni investigar si la información que se entregaba era correcta, real. La que sigue, por favor. Hay una lista larga ahí de 4 años de amparos, incluso repetidos, amparos promovidos por el mismo tema en distintos juzgados. Y con nosotros ya otra de las atribuciones que tiene esta Procuraduría es hacer pública la información. Esta información la hicimos pública, todos y cada uno de los documentos falsificados y toda y cada una de las imágenes satelitales, en donde podemos ver que en la aparente defensa de los derechos de una empresa o una persona privada, se están violando los derechos ambientales de cerca de 5,000 familias que dependen del agua del pozo potable que está a 15 metros de esta gasolinería. Un caso casi idéntico, excepto que es otra gasolinería, también tardó 10 años en construirse. En este caso, la gasolinería cumplía con todos los papeles, con todos los permisos, licencias y autorizaciones. La investigación que hizo la Procuraduría fue a petición de los promoventes, los dueños de la gasolinería, porque acusaban ser hostigados por las autoridades administrativas, que los clausuraban y los clausuraban y los volvían a clausurar. La que sigue, por favor. En este caso, si vamos a la otra lámina, una más, otra más. Tenemos otra larga lista de amparos que igual, sin ningún sistema, sin ninguna consideración, el sistema judicial otorga sin entrar a revisar la sustancia del asunto, sino simplemente los trámites legales. ¿No? En este sentido, nosotros creemos que tenemos mucho todavía que trabajar
en el desarrollo del derecho ambiental, en las atribuciones que tienen las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pero además en hacer comprender, en entender lo mismo con el sistema, en estas materias, con el sistema judicial. Con esto cierro mi ponencia. Muchísimas gracias. I really want to thank our panelists for working to shorten their presentations. Moving along, we have Para continuar tenemos al señor Miguel Ángel Contreras Nieto. He also is an También environmental es attorney. procurador de protección al medio ambiente. Oops, sorry. Sorry about that. Les pido disculpas. Mr. Nieto is El just señor arrived, so he'll be Nieto speaking acaba de to llegar, us, presently. entonces va a But in hablar the con nosotros meantime, ahorita we'll en move on este momento, pero vamos a to señor pasar Jorge al señor Jorge Humberto Zamarripa Díaz, who also is an attorney, quien también with the es state of procurador estatal de Aguascalientes, Aguascalientes from Mexico. de México. He's a former representative Es to Congress ex representante del Congreso de 1997 al 2000, former deputy senator from senador 2000 to de 2000 al and he is 2006 currently an y environmental local actualmente attorney, es abogado ambientalista since May local 2007. desde mayo del 2007. Mientras se tiene la presentación. While they put up the presentation. Oh, ya está. Gracias. Bien, pues quiero comentarles que el día 12 de abril del año 2004, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes inició sus operaciones con la constitución de su Junta de Gobierno y la designación del Procurador Ambiental. La Procuraduría es un órgano descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión e independencia en sus decisiones. Su página oficial es www.aguascalientes.gov.mx/proespa. Los antecedentes jurídicos de la Procuraduría podemos encontrarlo a nivel federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción 29-G del artículo 73, que establece la facultad del Congreso para la concurrencia federal de los gobiernos de los estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Y también en el artículo 4, en la adición del nuevo párrafo, donde se menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Con la publicación de la LEGEPA, el 28 de enero de 1988, podemos ver ahí, en el artículo primero, fracción octava, el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción 29-G de la Constitución Política de nuestro país. Y en el artículo séptimo se establecen las facultades que se otorgan a los estados. A nivel estatal encontramos en el artículo cuarto de la Ley Estatal de Protección Ambiental como autoridades ambientales al gobernador del Estado, al Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes, a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y a los ayuntamientos. Las facultades de la Procuraduría están establecidas en el artículo séptimo bis de la Ley Estatal de Protección al Ambiente y sus atribuciones principales son las de inspección, vigilancia y sanción. En el artículo quinto se menciona en la Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
las funciones que tiene la Procuraduría. En primer lugar es la de recibir y atender las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos legales en la materia. El de conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación en materia ambiental de competencia estatal, a denunciar ante las autoridades competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal en materia ambiental, a realizar visitas de verificación en situaciones de emergencia o cuando exista denuncia presentada y ratificada ante la Procuraduría a efecto de determinar su existencia o no de la infracción y dictar las resoluciones correspondientes, a dar contestación debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y ratificada ante la Procuraduría, notificando del resultado de la verificación de las medidas que se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción respectiva a los denunciantes. El de emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental de competencia estatal, así como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos. También a emitir sugerencias al Congreso del Estado y a las autoridades judiciales para su consideración en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados con la protección al ambiente, a instaurar a los particulares los procedimientos administrativos por incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, sus reglamentos y demás ordenamientos en la materia, derivados de las visitas de inspección, imponiendo en su caso las sanciones procedentes, a formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños y perjuicios ocasionados por violaciones o incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental de competencia estatal, a informar, orientar y asesorar a la población respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones en materia ambiental de competencia estatal, a promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus relaciones con las autoridades en asuntos derivados de la aplicación de las leyes, reglamentos, normatividad, programas y otros ordenamientos aplicables en materia ambiental de jurisdicción estatal, a celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y las demás que les confieran esta ley y otras leyes. A continuación les presento un caso de éxito. Es una denuncia que se presentó el 12 de enero del año 2006 por emisión de olores fétidos de una empresa lechera. El denunciante fue la Profepa y la limitante legal que existía, o que todavía existe, es la inexistencia de normas que regulen la emisión de olores. El procedimiento administrativo se llevó a cabo y, en primer lugar, pues con el acto de inspección que se llevó el día 26 de enero del año 2006, se llevó a cabo la investigación, se realizó el acto de inspección y se emitió el acuerdo de admisión el 8 de febrero del mismo año. Eso tuvo una resolución el 15 de marzo del año 2006 con una sanción económica por 183,240 pesos y con medidas correctivas para reducir y controlar emisiones a la atmósfera. De conformidad con el artículo 178, segundo párrafo de la Ley de Protección Ambiental del Estado, el 20 de abril del año 2006, la empresa solicitó una conmutación de la multa a cambio de realizar la inversión necesaria para mejorar los procesos de su planta de tratamiento y con ello reducir los malos olores. Las consideraciones que se tomaron en cuenta, en primer lugar, fue que se tuvo por recibida y sustentada por la ley dicha solicitud. En segundo lugar, teníamos que tener en cuenta que el artículo 115 de la Ley de Protección Ambiental del Estado obliga a los responsables de las fuentes de emisión, en primer lugar, a aplicar la tecnología disponible para realizar las acciones necesarias para reducir y controlar emisiones, para evitar y mitigar los efectos sobre el ambiente y la salud, e instalar equipos o sistemas de controles para mantener sus emisiones por debajo de los niveles máximos permisibles que establezcan las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones legales aplicables. Aun cuando, como vimos, pues no hay una norma para lo que es malos olores, sin embargo, pues se apoyó esta propuesta y este análisis. En tercer lugar, la planta de tratamiento presentaba la siguiente problemática. Presentaba falta de oxígeno en los digestores, incremento en la producción de los productos generadores de sólidos en agua residual, exceso de grasa en los digestores, fuertes problemas de malos olores, parámetros de descarga fuera de norma, en especial la cantidad de oxígeno disuelto, la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Y cuarto, dadas las circunstancias y la necesidad, el proyecto fue aprobado.
Enseguida podemos ver la planta de tratamiento, donde se puede ver del lado izquierdo superior el tanque homogeneizador que estabiliza el proceso nivelando la acidez y la alcalinidad, haciéndolos más neutros. De ahí pasa a los tanques digestores, y de ahí de los tanques digestores pasa al silo de los lodos. Los lodos son trasladados al filtro de banda, y con ellos se comprimen los lodos generados, disminuyendo su peso y abatiendo los costos de disposición. Los compromisos de la empresa fueron los siguientes: realizar la inversión necesaria para el equipamiento y mejora de procesos de saneamiento, realización de pruebas piloto para modificar los tiempos de operación en distintos ciclos, la dilución del agua residual previa a ingresar al proceso de tratamiento, y realizar análisis de laboratorio, en especial de la cantidad de oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno y otros aspectos más, otros elementos de evaluación. Y aplicar el sistema DAF para separar los sólidos por medio de productos químicos y agua presurizada y disminuir la demanda biológica de oxígeno previo a la entrada del proceso de tratamiento. Ahí podemos ver en las siguientes imágenes cómo se llevó a cabo la instalación del nuevo equipo, tanto la preparación como la instalación de los tanques. En el siguiente podemos ver ya la nueva planta de tratamiento en su sistema DAF, con los tanques del sistema y agregados al sistema anteriormente mencionado, donde están los tanques digestores, el silo de lodos y el filtro de banda. Los resultados que se obtuvieron, ahí los podemos ver en la gráfica. Podemos ver que el promedio mensual de la demanda química de oxígeno en las aguas residuales, agregando ya el sistema DAF y el tratamiento de las aguas, pues podemos ver que en la parte superior, ahora sí que el análisis de la demanda química de oxígeno de los residuos son cantidades altas de miligramos por litro, mientras que ya aplicando el sistema DAFS podemos ver a partir de julio hasta noviembre datos cómo va disminuyendo, y la propia gráfica lo da a conocer, y al final podemos ver la demanda química de oxígeno ya tratada del agua, donde los valores son hasta un 10% del valor que se presentaba inicialmente. En la siguiente podemos ver una imagen de cómo estaba el agua residual antes del tratamiento, el agua residual en medio después del DAFS, y posteriormente el agua residual tratada, ya mucho más transparente el agua. Y bueno, pues la conclusión es que, de acuerdo a lo anterior, podemos ver que la decisión de conmutar la sanción pues fue importante, fue bien. ¿Por qué? Porque ayudó a que no solamente pues pudieron haber pagado la multa, pero sin embargo se invirtieron 2.5 millones de pesos, y con ello se logró el saneamiento, y con ello se abatieron los olores de esta planta de tratamiento, que era precisamente de una empresa lechera. Con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención. Our next speaker will be Mr. Tulio Ismael Estrada Apática. Mr. Apática El señor Apática, él es procurador estatal de protección al ambiente en el estado de Guerrero, y ha desarrollado estudios en protección de la vida silvestre, y ha recibido un premio por mérito ambiental en 2005. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Good afternoon, he says. En general, In general, mis compañeros que me antecedieron, the previous speakers, miembros de las members 7 of the procuradurías que 7 existen a nivel attorneys, nacional, tocaron la temática cómo estamos trabajando las procuradurías. Generalmente hay mucha similitud entre el trabajo de una y otra. Yo en esta ocasión quiero presentarles un ejemplo donde, como lo indica el programa, puedo hablar un poco acerca de la transversalidad, cómo varias instituciones uniéndonos o coordinándonos podemos tener efectos más positivos en el abordaje de una problemática específica. Es el caso de la problemática que tenemos en el estado de Guerrero en el río Balsas. La cuenca del río Balsas es una de las más importantes a nivel nacional. Tiene aproximadamente 780 kilómetros desde su nacimiento en el estado de Tlaxcala hasta su desembocadura en el Océano Pacífico entre los estados de Guerrero y Michoacán. En esta zona se presentaron problemas graves de contaminación por PET principalmente, donde este impacto generó algunos fuertes modificaciones a los ecosistemas. Entonces, este ejemplo es el que yo voy a utilizar
para desarrollar mi ponencia. La siguiente, por favor. Y ya les hablé de la cuenca, es la más importante en la República. Tiene aproximadamente, es un ecosistema de los más importantes en el estado de Guerrero. Interfiere bastante positivamente en el equilibrio del clima. La siguiente. La siguiente. En esta cuenca, primordialmente en el área media de la cuenca, se presentó una denuncia referente a contaminación, a escasez en la pesca, que es una de las principales actividades económicas de los pueblos ribereños, y se quejaban precisamente de que la pesca estaba abatiendo. La Procuraduría decidió hacer varios recorridos a esta cuenca con el objeto de hacer un diagnóstico preciso de lo que estaba pasando ahí, y aquí es donde entra ya la transversalidad. Se decidió convocar a instituciones federales, estatales y municipales con el objeto de que entre todos pudiéramos adoptar las medidas más adecuadas para sanear dicha cuenca. Y aquí hablo de los tres niveles de gobierno porque de alguna manera los tres estaban afectados. En esta cuenca están colocadas las principales presas hidrológicas que tiene el Estado, que es la presa del Caracol. La Semarnat intervino, la Comisión Federal de Electricidad y la Conagua en el aspecto federal. En el aspecto estatal, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, la Procuraduría del Estado, Fortalecimiento Municipal y entre otras. Obviamente los municipios que colindan con esta cuenca encontramos deterioro en los ecosistemas, precisamente especies que estaban siendo afectadas, muriendo en la cuenca por el grado de contaminación. La siguiente, contaminación de aguas sanas, de aguas de mejor calidad con las aguas residuales de la cuenca. Algunas otras poblaciones veíamos que aumentaban drásticamente. Cuando hay en un ecosistema existe un desequilibrio, algunas poblaciones tienden a aumentar y otras tienden a reducirse. Es el caso específico de la cuenca del río Balsas. Aquí vemos una población de cormorán orejudo, de pato buzo, que es el que realmente estaba repercutiendo en la actividad pesquera, porque el cormorán se alimenta de peces, de los alevines de la tilapia, que es la principal fuente de pesca, y cada animal consume 500 gramos de peces, entonces estaban incidiendo fuertemente. Entonces, aquí ya podemos ver en el transcurso de la ponencia que interesaba a la Universidad del Estado para hacer investigación, a las diferentes instituciones que ya he comentado. Solo juntos podíamos dar alternativas de solución a esta problemática. Otro de los fuertes problemas es precisamente la invasión por una especie exótica que es el Plecostomus, el pez Plecostomus. Es una especie brasileña que llegó por escape de unos acuarios en el estado de Morelos. Entonces ya estamos hablando también de diferentes entidades federativas que transvergen en un solo punto, en este caso la cuenca del río Balsas. Otra de las posibles intervenciones en este estudio era el turismo, que la cuenca ofrece grandes posibilidades para desarrollar proyectos turísticos, y por eso se convocó a que juntos hiciéramos un plan de manejo para la cuenca. La siguiente. Estos son aspectos, imágenes de la gran contaminación por PET. En México existe una institución encargada de colectar este PET, que no lo está haciendo más que en el 10% que se cose, y esto es un ejemplo claro de que no se está recogiendo debidamente todo este residuo sólido. La siguiente. Las acciones implementadas entre todos los ámbitos de gobierno precisamente fue iniciar con pláticas de concientización a la población ribereña con el objeto de sensibilizar a los pobladores, porque por ahí es donde tenemos que empezar. Si la gente no se sensibiliza y no es consciente de la importancia de cambiar sus actitudes, difícilmente las instituciones que seamos vamos a poder incidir en mejorar los ecosistemas. La siguiente. Otra de las cuestiones más importantes fue el monitoreo de la calidad del agua en toda la cuenca, junto con Conagua, que es una institución federal a nivel nacional encargada precisamente de la calidad del agua. Pero aquí lo primero que pudimos observar al formar parte de un gran consejo de cuenca del río Balsas es que la visión
de los ingenieros de Conagua era únicamente ver el líquido como un de beneficio para el hombre y no estaban analizando el sistema en su generalidad. Por eso es tan importante y recalco la transversalidad. Se iniciaron también pláticas con los municipios para ver de qué manera se manejaban los residuos sólidos. Y lo más importante, creo que a nivel Procuraduría, que es el órgano que yo represento, se incitó al Congreso para que surgiera un exhorto para las autoridades estatales y para las autoridades de los otros estados, un exhorto del Congreso del Estado, y que es un instrumento legal con el objeto de contar ya con un respaldo firme para modificar las formas de manejar, en este caso, los residuos sólidos. La siguiente. Se planteó también la colocación de puntos de monitoreo interestatal para empezar a delimitar responsabilidades entre un estado y otro, que en este caso Guerrero no es un estado industrioso, no tenemos poca industria. En el caso del estado de Morelos y en el caso del estado de Tlaxcala y Puebla, obviamente son estados que tienen un alto nivel industrial. En el caso de los textiles, Cuernavaca tiene la ciudad industrial del Valle Morelos tiene la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, que todas esas aguas van a dar a afluentes precisamente de la cuenca del río Balsas. La siguiente. Bueno, estos son ejemplos donde una de las secretarías del Medio Ambiente Estatal, como medida saneadora urgente, empezamos a extraer el PET. Se han extraído aproximadamente ahora 80 toneladas, vean ustedes la cantidad de PET. Esto genera una derrama para los pobladores de esa región. Estamos buscando que ECOSE les compre el PET con la finalidad de que también los habitantes mejoren su economía. La siguiente. Estos son ejemplos del saneamiento del río Balsas. La gestión municipal se radica principalmente en establecer rellenos manuales para enseñarles a las gentes a manejar los residuos sólidos, en este caso el PET. La mayor parte de los residuos sólidos de estas poblaciones son orgánicos, entonces no se tiene un gran problema con esta situación. La siguiente. La siguiente es los rellenos. Las letrinas, que es muy importante porque hay muchas descargas residuales hacia la cuenca. Se han estado colocando letrinas a lo largo de la cuenca media del río Balsas. Y obviamente modificar algunos de los manejos, que es el caso de los rastros municipales. La siguiente. Esto precisamente sin la unión de todas las instituciones que acabo de mencionar hubiese sido mucho más difícil, y generalmente y con mucha desfortuna vemos que a veces institucionalmente nos cerramos. Creo que tenemos que abrirnos, tenemos que ocupar políticas transversales precisamente para incidir de manera más positiva en la solución de las problemáticas ambientales. Muchas gracias. Thank you very much. Our next presenter is Señor Miguel Ángel Torrijos Mendoza, who is Environmental Protection Attorney from the state of procurador de protección del medio ambiente del estado de Guanajuato, México. I can't read it, actually. Tampoco lo puedo leer. He's also studied environmental planning studies at the University of Berkeley. He's currently studying for a PhD in environmental sciences at the University of Hidalgo. He's the secretary of the Interagency Commission for Climate Change in Guanajuato. Thank you. Gracias. And he's a member of the Mexican Bar and Colegio de Abogados. Muchísimas gracias. Thank you very much and good afternoon. Y todos ustedes, agradezco la invitación que I would nos like hace to la CCA thank para the intercambiar CEC experiencias for en materia inviting me ambiental. to exchange El día de hoy ideas. tengo la oportunidad de hablar, compartir delante de ustedes
compartir inquietudes, al igual que mis colegas procuradores ambientales estatales, acerca de la experiencia que hemos desarrollado en Guanajuato y en la exposición, y la vinculo también con la experiencia personal para proteger nuestro ambiente, y más en particular la relativa a las especies de vida silvestre. En nuestro país fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del año 2000 la Ley General de la Vida Silvestre, complementaria de nuestro sistema normativo, que inicialmente fuera estructurado en su conjunto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con carácter de reglamentario y de un precepto directo de la Constitución. Estamos hablando del artículo 27 y, por supuesto, de la fracción 29G del artículo 73. Lo reciente de esta ley hace que su aplicación sea igualmente joven y registre casos apenas con algunas observaciones y reformas hace poco, menos de 2 años, la última en febrero de 2007. Afortunadamente, esta norma no es la única que regula el tema de vida silvestre. Nuestra legislación ha señalado algunas regulaciones específicas a la vida silvestre, amén de la legislación internacional CITES, de la cual México es parte. Esta normatividad parte de la sanción a quien afecte en sus modalidades de captura, venta o daño a ejemplares de tortuga, mamíferos marinos, especies en veda, amenazadas o en peligro de extinción, que la normatividad específica se refiere. Por supuesto, hacemos alusión a la norma oficial mexicana respectiva. Hasta la más reciente reforma por la que se prohíbe la comercialización de psitácidos en territorio mexicano. Sin embargo, el grado de afectación a las especies de vida silvestre se entiende más claramente cuando se refiere a la captura, venta o muerte, que vamos a decirle cacería furtiva, de los individuos de las especies, sin que podamos determinar con claridad en qué momento se considera daño a las mismas, razón por la cual, dicho sea de paso, la normatividad sobre reparación del daño a especies no es una realidad generalizada hoy en nuestro país. Al respecto, y con el fin de ilustrar un poco más hacia dónde me dirijo con mis reflexiones, quiero poner de ejemplo el caso no tan reciente en la memoria de algunos ambientalistas de la defensa de las ballenas grises en el Golfo de México, lugar de su reproducción, cuando iban a ser afectadas por la expansión de una planta de una empresa de participación estatal mayoritaria dedicada a la producción de sal. En esa ocasión, a quienes participamos en esa defensa, nos costó trabajo acreditar el riesgo de daño al que se sujetaba dicha especie y afortunadamente el gobierno en ese entonces decidió cancelar el proyecto. En ese sentido, y recuperando nuestros comentarios iniciales, la ausencia de una normatividad específica que nos ayude a determinar a partir de qué momento se considera que determinadas condiciones exponen a un daño o riesgo de daño a especies distintas a la nuestra, sean cada vez más necesarias. Así como en nuestra especie están determinados o existen determinados umbrales dentro de los cuales condiciones específicas de toxicidad o de exposición a ciertos contaminantes afectan nuestra salud, ¿por qué no hacemos lo mismo con las otras especies, sobre todo cuando las más de las veces quienes les proporcionan alteraciones en la salud de los individuos de las especies de vida silvestre, sobre todo por casos de contaminación, es precisamente nuestra especie? ¿Será acaso porque las otras especies no puedan reclamarnos o conciliar con la nuestra los daños a la que los hemos llevado? Sabemos que el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre contribuye a la preservación de la misma, sobre todo cuando se fomenta su reproducción. Pero en tal caso no cabe el concepto de daño, pues se desprende que el aprovechamiento en comento es efectivamente sustentable y consta de un plan de manejo aprobado que así lo permite. Cuando nos referimos al daño es porque en condiciones naturales las especies de vida silvestre pueden y deben desarrollarse y no son expuestas a un riesgo propiciado por la nuestra, razón por la cual consideramos que deben definirse igualmente umbrales normativos que definan a partir de qué momento la actividad del hombre arriesga o daña a las diversas especies de vida silvestre. Para muestra basta un botón. Cuando hay una industria en un lugar y por su actividad productiva afecta a un número importante de individuos de una o más especies de vida silvestre de la comunidad, independientemente de que se deban realizar los estudios necesarios para encontrar el nexo de causalidad entre el riesgo o posible daño que la actividad humana ha generado en contra de los individuos de la o las especies afectadas, sería mucho más fácil si previamente existieran esos umbrales de daños y se facilitaría al juzgador la relación entre el riesgo ocasionado por la actividad de la industria y el daño causado en sus diferentes grados, desde propiciar la expulsión, salida o migración cuando alteran la cadena biótica de la que forman parte esa especie afectada, pasando por condiciones que pudieran alterar sus condiciones reproductivas e incluso llegando a la muerte misma.
Con dichos criterios se facilitaría la vinculación entre el riesgo ocasionado por la actividad humana con los daños específicos y puntuales a las especies de vida silvestre. Guanajuato ha enfrentado dificultades con aves migratorias, como sucedió en los años 96 y 97, hace ya más de 10 años, en los cuerpos de agua de Presa de Silva y Pénjamo, antes incluso que fuera expedida la Ley de Vida Silvestre en Comento. Razón que propiciara que ese cuerpo de agua y sus alrededores fueran decretados por el gobierno del Estado como área natural protegida estatal, tema que fue abordado precisamente por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Y ello ha propiciado que en Guanajuato apostemos a mejorar los recursos naturales, en particular la vida silvestre, razón por la cual he vertido la necesidad de estas normas antes referidas. Considero que esta regulación requerida, al igual que como sucede con las especies, forma parte de un proceso de evolución normativa, que parte de una corriente higienista, donde el punto central de la regulación ambiental es el ser humano para evitarle daños, sobre todo los causados por la industria, hasta un modelo más actual donde se permite, en un equilibrio armónico, que nuestra especie pueda aprovechar sustentablemente a otras, propiciando condiciones sociales óptimas de desarrollo a comunidades marginadas y aprovechar sus recursos sin depredarlos. Sin embargo, este modelo que conduce a una nueva generación de normas por especie de vida silvestre se ha visto estancado por un egoísmo de nuestra especie, que conduce a encerrarnos en un paradigma que lo único que merece regulación es lo que afecta única y directamente a nuestra especie sin tomar en cuenta a las demás. No debemos olvidar jamás que aún nuestra especie forma parte de una comunidad biótica y que toma los recursos naturales que necesita impactando al planeta, pero que en ese proceso, al realizar algunas actividades productivas, determina la forma como compensa su daño para hacer viable el aprovechamiento de esos mismos recursos. Y en ese quehacer ha descubierto los umbrales de las actividades que le pueden proporcionar un daño que le afectan como especie, a nuestra especie, como puede ser la toxicidad por plomo, por dióxido de azufre, por monóxido o dióxido de carbono, tan solo por señalar algunos ejemplos, y dicta las medidas suficientes para evitarlo, sin que haga lo mismo para con las demás especies de vida silvestre con las que coexiste y de las que depende con esa misma precisión. En ese caso, nuestra especie ha sido cada vez más cuidadosa de que con el aprovechamiento sustentable de los recursos y, por supuesto, de los individuos de vida silvestre, se reduzca su grado de sufrimiento, como sucede con la aparición de sociedades protectoras de animales, conocidas por todos, cuando vemos simplemente el Animal Planet, o incluso de condiciones muy específicas al momento de sacrificar animales domésticos, y lo preciso y lo subrayo, domésticos, no me refiero a silvestres, para su aprovechamiento. Si hemos llegado a esas condiciones de conciencia y de responsabilidad por las demás especies, ¿por qué no avanzar una nueva generación de normas que definan puntualmente los umbrales de riesgo y o afectación de las especies de vida silvestre con las que coexistimos, facilitando al juzgador la vinculación entre la actividad humana y el riesgo que la misma le proporciona a las especies de vida silvestre en esos mismos umbrales? ¿O será acaso que el derecho ambiental corre el riesgo de ignorar esta oportunidad de avanzar y evolucionar normativamente a la protección de la vida silvestre y en su lugar se presenta la tentación de algunas regresiones que permitan la cacería brutal de focas o cetáceos, como sucede en algunas latitudes? Aprovechemos la oportunidad de regular mejor para su beneficio a nuestra vida silvestre. Por su atención, muchas gracias. Gracias. The second to last presenter is Señor Nicolás Mendoza Jiménez. He's an environmental attorney with the state of Michoacán. Él viene del estado de Michoacán. Él es director y procurador de protección al ambiente del estado de Michoacán, director general de recursos naturales de la Comisión de Recursos Naturales en la Ciudad de México, el señor ingeniero Nicolás Mendoza Jiménez. He says, good afternoon. Traigo una presentación, espero cumpla las expectativas This is my de este presentation. I hope that importante it evento que meets your agradezco que se nos expectations haya of this important invitado y event. celebro la Thank you for inviting organización del mismo. and I Nosotros congratulate you somos for la this organization. Procuraduría We are Estatal, the la Procuraduría State Ambiental Attorney's Estatal más Office for the reciente. Environment. We are recently Su origen está have been en la in Ley recent Ambiental y de operations. Protección We del are Patrimonio focused Natural del on Estado de protecting the Michoacán, patrimony que of se Michoacán, promulgó an apenas en environmental law diciembre del which año was being pasado, enacted on y en December marzo last year. de este año On se March this publicó year, ya por it el was being titular del Poder published by Ejecutivo del the Estado de head Michoacán, el of Reglamento Interior de la the state Procuraduría, of y el 1 Michoacán, de their abril iniciamos regulation con and bylaws. And con on nuestras April
Michoacán, como antecedente, existía una unidad de inspección y vigilancia en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado con bastantes limitaciones de carácter operativo, de carácter normativo para cumplir con la función o intentar cumplir con la función de la protección del medio ambiente. Consideramos que con la creación de la Procuraduría y puesta en marcha de la Procuraduría, pues en Michoacán vamos avanzando en el tema de la procuración y el acceso a la justicia ambiental. Traigo una presentación, no sé si ya esté por ahí. Bueno, si no fuera el caso, les comento. Nosotros a la fecha somos una Procuraduría, como les decía, joven, de reciente creación. Somos una institución pública pequeña, tenemos atribuciones que van desde la investigación, el emitir recomendaciones, verificar, inspeccionar, vigilar, aplicar sanciones, tenemos la facultad de suspender o clausurar de manera temporal o definitiva obras o acciones que presuntamente o que más bien se verifique que están provocando daños al ambiente. En estos meses hemos realizado 371 visitas de inspección a distintas obras o actividades que nos han sido en algunos casos denunciadas. Hemos recibido estas 371 visitas, se han derivado de más de 100 denuncias ciudadanas que hemos recibido, donde además nuestra legislación le permite al denunciante estar protegido. La Procuraduría recibe la denuncia, pero puede, si así lo solicita el denunciante, mantener el anonimato acerca de quién lo denuncia. De estas 371 visitas de inspección, al momento se han iniciado 73 procedimientos. En 25 casos se han tenido que suspender total o temporalmente las actividades. Si nos vamos un poco más atrás, por favor. Atrás. Hemos al momento emitido 16 resoluciones con multa y hemos establecido 21 convenios. Más adelante les voy a comentar esto de los convenios que nosotros consideramos o lo consideramos al momento como caso de éxito. Adelante, por favor. Dos antes, por favor. Como les decía, nuestras funciones y atribuciones principales es recibir y atender denuncias, verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, emitir recomendaciones, clausurar y suspender obras o actividades, conocer e investigar violaciones a la legislación ambiental estatal, solicitar a las autoridades competentes la revocación o cancelación de autorizaciones o permisos que se hubiesen emitido u otorgado y que sean para actividades que provocan daños al ambiente, y finalmente imponer medidas de seguridad correctivas y sanciones, siempre respetando las garantías de audiencia y de legalidad para los presuntos infractores. En cuanto a casos de éxito que yo podría comentarles rápidamente, la ley ambiental contempla en su artículo 195 la posibilidad de que los infractores, antes de que la autoridad, en este caso esta Procuraduría, emita la resolución, poder solicitar convenir la reparación o la compensación de los daños al ambiente provocados, y en ese caso quiero comentarles que nosotros hemos encontrado como un mecanismo virtuoso la posibilidad de que los infractores nos soliciten la firma de estos instrumentos, porque en estos instrumentos no solo se establecen condicionantes que tienen que ver con el cumplimiento normativo, es decir, si en algún caso se omitió tramitar alguna autorización, no quiere decir que por virtud del convenio se deje de lado eso, no, se tiene que tramitar la autorización y exhibirla ante la Procuraduría, se tienen que cumplir las condicionantes que tengan contenidas ahí, pero además se establece una aportación voluntaria a otro instrumento que la Procuraduría se dio a la tarea de promover, se constituyera en el Estado, que es el Fondo Ambiental. Por ley, todas las multas e infracciones que entren a, que la Procuraduría
establezca tienen que ir al fondo, y en este caso las aportaciones dentro de los convenios también. Así hemos podido a la fecha lograr algo así como $1.225.000 pesos por multas o por aportaciones dentro de los convenios, que son un poco más de $90,000, more than $90,000, and these are in the environmental fund of the state, and they are going to be used as foreseen before for inspection, monitoring, and surveillance programs for next year. Estos convenios, además de estos compromisos que se asumen para cumplir con corregir las infracciones, las omisiones, invertir en equipos para contaminar menos, tienen esa ventaja de que es un vehículo a través del cual la Procuraduría establece una relación de otro tipo con los infractores, se logran corregir las situaciones que estaban mal y se logra la aportación al fondo make them ambiental. to repair Otras cuestiones damages. en las que nos hemos involucrado, yo Another las matter that we have been working on, and these are success stories, because of the Attorney's Office and working with other authorities, it has been possible to start the vehicle verification program that it wasn't possible before. Now, from November on, we will be starting it. Also, we have been able to start some urban development plans on certain populations or certain communities in the state, because they have been growing. Poblaciones de Michoacán con otras entidades federativas. Y finalmente, y algo que era una preocupación importante y que la seguimos manteniendo como procuradores ambientales estatales, logramos a través de gestiones colectivas conseguir recursos adicionales, logramos llamar la atención del Congreso, de la Unión, de la Cámara de Diputados, para lograr recursos adicionales en el presupuesto de egresos de la Federación 2009 que permitirán fortalecer a las Procuradurías Ambientales Estatales, que van dirigidos, ese era el propósito y se sigue manteniendo, a fortalecer el tema de la procuración y el acceso de la justicia ambiental, no solo en estas entidades federativas que tienen procuradurías, sino a nivel nacional. Estos recursos, en el caso de Michoacán, les comento, si nos vamos hacia atrás, nosotros en esa tenemos operando, como somos una procuraduría reciente, tenemos operando 2 programas en el 2008, que es el Programa General de Inspección y Vigilancia, el Programa de Resolución, Sanción y Seguimiento Legal, y para el 2009 lo que tenemos pensado hacer con estos recursos adicionales, los del Fondo Ambiental, que ya entraron a través de multas y convenios, y estos que han llegado a través del presupuesto de egresos federal 2009, ampliarnos. Y tendremos, yo así lo espero, así lo estamos trabajando, el Programa General de Inspección y Vigilancia, mantenerlo, el de Resolución, Sanción y Seguimiento Legal, echar a andar junto con la Profepa un programa de auditoría ambiental en el Estado con énfasis en los parques industriales estatales. Consideramos que si el gobierno se vuelve promotor de la instalación de parques industriales, o sea, de que los inversionistas lleguen, es ahí donde en primer lugar en el Estado se tiene que cumplir cabalmente con toda la normatividad, por supuesto, la ambiental incluida. Vamos a echar a andar un programa de fortalecimiento ambiental municipal para ir a los municipios, quizá no a todos, son 113, pero elegiremos los que tengan una mayor actividad económica e industrial para capacitar a las autoridades municipales, buscando fortalecerlas para que ellos coadyuven con nosotros y con la Profepa para atender este tema. Y rápidamente tenemos un proyecto especial de inspección y vigilancia en la cuenca del río Lerma y la creación y operación del Sistema de Información para la Protección Ambiental en el Estado. Consideramos en este caso particular que para que la Procuraduría pueda estar en condiciones de poder atender el elevado reto que significa el poder procurar la justicia ambiental en el Estado, tiene que contar con herramientas de información actualizadas. Los padrones de fuentes fijas tienen que estar actualizados, verificados y diseñados de tal manera de que sistemáticamente se actualicen. Consideramos que ese es un elemento vital para que entonces podamos verdaderamente intentar, es una tarea grande, es un reto enorme, pero intentar contribuir desde las procuradurías a proteger el ambiente y a mitigar los efectos del cambio climático y sus causas. Gracias. Gracias.
Señor Manuel Ángel Contreras Nieto unfortunately couldn't be here today. However, Señor Manuel Solano Gutierrez kindly offered to se ha ofrecido deliver a message amablemente on de his hacer behalf. una presentación en su nombre. Buenas tardes. En nombre y representación del doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, les manda un respetuoso saludo y una disculpa muy amplia, toda vez que precisamente en cumplimiento de su deber, que es la realización de una clausura, tuvo que estar ausente y sí presente en esa acción. En nombre y representación de la Procuraduría del Gobierno del Estado de México, Procuraduría de Protección al Ambiente, me permito tomar este foro para señalar algunas de las acciones relevantes que esta Procuraduría realiza. En el Estado de México, actualmente, esta Procuraduría, a diferencia de algunas de las que he escuchado con mucha atención, hemos estado muy insistentes y en estricto apego a nuestro marco jurídico, que es el Código para la Biodiversidad del Estado de México. Y en cumplimiento al deber de la misma, me permito referenciar a ustedes el cumplimiento que hemos hecho hasta este momento y que es un estricto apego a derecho y sanción a diferentes empresas, ya sean personas morales o municipios, y me permito señalar que satisfactoriamente al día de hoy tenemos realizadas 44 clausuras totales, parciales y definitivas, en donde también, además de ello, podemos hacer mención de algunas multas económicas que, derivado de ellas, han tenido a bien cumplir y tener que ejercitarse en contra incluso de algunos de los municipios. De las principales acciones que se han realizado es a los tiraderos a cielo abierto o los que muchos conocemos como basureros, ¿sí?, y que derivan de la recolección de residuos sólidos urbanos de los propios municipios integrantes en el Estado de México o bien de algunos que son irregulares. También destaca la situación de aplicación de estas clausuras a 8 minas, a 6 verificentros, a 5 constructoras y a 6 construcciones en afectación o en perjuicio de una área natural protegida. Dentro de esto, me permito también señalar, y a todos y cada uno de ustedes, escuchaba con mucha atención al representante, al señor procurador de Michoacán, que están muy atentos a la posibilidad de un seguimiento a la cuenca del río Lerma, con mucha satisfacción, y quiero destacar de parte del doctor Miguel Ángel Contreras Nieto que el Gobierno del Estado de México llevó a cabo la suscripción con 33 de los municipios que conforman la cuenca del río Lerma, un convenio para la auditoría ambiental que corresponde, con el fin de llevar a cabo el saneamiento total y definitivo de ese río, que hasta este momento parece un sueño, pero que con un esfuerzo titánico se pretende llegar a una feliz conclusión, y es el saneamiento total y definitivo. Las oficinas de la Procuraduría de Protección al Ambiente se encuentran ubicadas en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, con 2 subprocuradurías, la de Chalco y la de Toluca, Estado de México. Es tanto lo que me permito señalar a todos y cada uno de ustedes, destacar en nombre y representación del doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, quedando a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, y muchas gracias por haber sido invitados y lamentablemente no estar presente él de manera personal. Muchas gracias. You may have noticed on the agenda that actually there was another speaker, Señor Fernando Montes de Oca y Domínguez, who unfortunately desafortunadamente no pudo llegar. Entonces, no sé si Ana Teresa Valdivia tiene viene en su lugar. A lo mejor ella quiere decir o dar algún saludo a nombre de él. Muchas gracias y She says thank you and good evening. Vamos atrasados en el tiempo, solamente quería, a nombre del licenciado Fernando Montes de Oca y Domínguez, Procurador Estatal de Protección al Ambiente del Gobierno de Jalisco, darle las gracias a los organizadores de este evento y
además a todos los ponentes, a los abogados y los asistentes cuyas ideas han logrado que se mejoren las instituciones de procuración de justicia ambiental. Teníamos preparada una ponencia, pero debido al tiempo nada más quiero darles una breve introducción de lo que es la Procuraduría. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco. Fue creada mediante decreto el 13 de enero de 2007, por lo cual se tuvo que reformar diversos ordenamientos como la Constitución Estatal y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado. Desgraciadamente, esta institución todavía no cuenta con reglamento interno, por lo que siguen vigentes las demás leyes estatales que regulan esta actividad. Entre las atribuciones más importantes que desarrolla esta Procuraduría se encuentra la inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad ambiental, procurando el manejo adecuado de los recursos naturales, la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental por fuentes de contaminación de competencia estatal y en el cumplimiento de los convenios celebrados con la Federación en materia de zona marítimo terrestre, en materia forestal y de vida silvestre, ejecución de medidas de seguridad y correctivas tendientes a la preservación y restauración del medio ambiente, conceder las denuncias populares por infracciones a la norma ambiental, interponer denuncias penales derivadas del conocimiento de hechos y conductas delictivas en materia ambiental. Como mencionaron ya los demás procuradores, son atribuciones similares de todas las procuradurías estatales. Sin embargo, la que se considera más importante y sobre todo en este panel es la de inspección y vigilancia. Y yo nada más quería comentar que aprovechando la ocasión de que hay magistrados y jueces en este foro, que se debiera poner especial atención cuando se dicta la suspensión del acto reclamado en asuntos que se llevan a los tribunales administrativos derivados de, por ejemplo, una clausura. Yo les traía el ejemplo concreto en el cual clausuramos un vehículo por la disposición ilegal de desechos en un vertedero. Y este asunto finalmente llegó al tribunal y se concedió la suspensión. Y les quería hacer la reflexión de que la suspensión en estos casos en materia ambiental debiera de tener reglas especiales, donde se considerara que si de continuarse el acto ilegal, se podría de manera irreparable provocar un deterioro al medio ambiente que finalmente va a repercutir en la salud de la población. Muchas gracias por su atención y felicidades por este evento tan importante. Again, I'd like to really thank the presenters for being conscious of the long day. And now we'll just deal with questions and answers. A tener preguntas y respuestas. Solamente tuvimos una pregunta en este panel y es para el licenciado Samarripa. ¿Cuál es la fundamentación y motivación para multar por concepto de olores si no existe disposición legal que lo indique? Bueno, en la ley de procedimiento administrativo y en la ley de protección ambiental se menciona de 20 a 20,000 días de salario mínimo el que se pueda sancionar a aquellos que violen la normatividad establecida. Entonces, en base a ello se tomó en consideración, dadas las circunstancias de esta falta administrativa, se les sancionó con esa cantidad de salarios mínimos. De hecho, esta sanción se dio con el procurador anterior
pero está muy claro que precisamente fue en base a que pues hubo una violación ambiental establecida en la ley estatal y bueno, dado que se consideró como una violación grave, se le puso la sanción impuesta que se le dio. Y aquí yo creo que lo importante es que esto dio un origen a algo interesante, como fue lograr un convenio con ellos y el que buscaran una conmutación, porque de hecho ellos no se defendieron, no se ampararon, no se fueron a ningún proceso de decir está mal la multa o no está argumentada. Creo que el resultado fue positivo, creo que es muy importante el acercamiento que hubo con ellos y la buena disposición como autoridad que debemos de tener. Entonces nosotros, como parte de los procedimientos administrativos, buscamos mucho la conciliación y esto nos ayuda muchísimo a que más que sancionar, buscar que se resuelva la problemática. De hecho, hay muchos casos donde nosotros, por ejemplo, la gente que está en los cauces de los ríos, que cometen alguna arbitrariedad depositando residuos sólidos, animales muertos o cualquier tipo de anomalía, pues no los podemos sancionar porque le pertenece a la federación, pero si me espero a que la federación sancione por ello, no se va a dar. Entonces nosotros lo que hacemos es levantar boletas de infracción y con ello la gente, como no conoce la ley, ayuda muchísimo para que hagamos un convenio con ellos y entonces la gente cumple con ciertas medidas que les imponemos, además de resarcir el daño que se genera. Entonces creo que aquí, más que el fondo de ver si hubo o no legalidad en la multa impuesta, creo que lo importante es el resultado que se obtuvo, que fue una inversión importante y se batieron los olores. Gracias. Once again, I just want to remind people Quiero that recordarles even though que aunque hoy fue muy carrereado, las presentaciones van a estar en el portal electrónico de la CCA y los exhorto que busquen ahí las presentaciones. Y quiero darles las gracias por su paciencia y les deseo que descansen y nos vemos mañana. Solamente recordarles también pasar a dejar el equipo de traducción de la interpretación simultánea. En la entrada está la mesa para que lo puedan devolver y para que obtengan sus identificaciones. Muchas gracias a todos.